ver, creo que esto lo puse en PDF. ¿Qué dice? Disculpa, una pregunta. Dime. Si no presentó un laboratorio, ¿puedo presentarlo retrasado? ¿Qué laboratorio te falta? La verdad es que, o sea, yo les di la El opción quinto. de que presenten en el mismo día, pero ya incluso valía la mitad de la nota. No sé cuánto lo puedo hacer valer. Porque incluso presentando retrasado el mismo día era sobre la mitad de la nota. Sobre 30, aunque sea. No seas mala, Casey. No, es que tienen una semana. Y al menos el quinto ya ustedes lo tienen que hacer. Ya, pero hoy tendrías que presentarlo, ¿no? Si lo presentas hoy, es sobre 50. Gracias. Claro, o sea, el de hoy, por ejemplo, tienen para presentarlo hoy, pero por la mitad de la nota. Pero hoy, digamos, no esperen hasta el otro lunes. Oye, ya no me deja ingresar. Sí, es que yo lo eliminé. No sé por qué no me aparece aquí. Y para futuras reuniones voy a poder ingresar, o ya no es que yo ingreso por la computadora. No creo. No sé, la verdad es que no he vuelto a admitir a alguien que eliminé. No sé cómo podría ser. Pero lo bueno es que es la última clase. Así que ya, es la última clase. El día lunes el examen va a ser solamente por Classroom. Voy a poner un formulario. Ya, entonces va a ser un formulario y como no hay nada que resolver, simplemente es responder lo que va a estar el formulario, poner los datos que les pida, responder lo que les pide y no es más. Como no va a haber ejercicio, no hay que apuntar nada. Te vamos a descansar. Ya, vamos a empezar hoy. Entonces es el laboratorio número 6, pero no sé si ya me habrá cargado el simulador. Ah, sí, era este. Okay. Ya. Bueno, Torricelli ya vimos en la ayudantía, igual ustedes ya saben, va aplicada al tema de hidrodinámica y en realidad es como que parte de lo que era la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que es lo que habíamos visto también la anterior semana en laboratorio. Ahí está el contenido. El objetivo de esta experiencia es demostrar experimentalmente el principio de Torricelli, calcular experimentalmente la velocidad de salida por un orificio de la pared del tanque, calcular la distancia horizontal de alcance del chorro de agua. Fundamento teórico, van a investigar en qué consiste el principio de Torricelli y la biografía de Evangelista Torricelli, ¿no? Que en realidad fue la persona o el físico que creó el principio de Torricelli, que lleva su nombre. Ya saben las biografías, simplemente algo corto, puede ser media plana mínimo, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Cuándo murió? Y los aportes que hizo a la física. Materiales, un tanque, un punzón, una regla, una bomba de agua. Este es el esquema que en realidad es del simulador. Si pueden ver, este es el cilindro. Aquí tienen esta es la bombita en realidad que va midiendo el volumen. Y este vendría a ser el punzón que va a hacer el orificio a determinadas alturas, ¿no? Y como veían en los objetivos, lo que queremos es determinar con qué velocidad va a salir el agua y hasta qué distancia horizontal va a llegar el chorro.
tabulación de datos y cálculos. Ya, bueno, vamos a ir al simulador. Si ven aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer en realidad es hacer perforaciones con el punzón a diferentes alturas. Y de ese modo vamos a determinar la velocidad que va a tener de salida para cada altura. Y el alcance horizontal para cada altura también. No solamente vamos a hacer 4 pruebas, en realidad es bastante cortito. Por ejemplo, aquí que pueden ver, esta llave, que es la llave que seguramente muchos tienen en su casa, que es una llave de paso, aquí vemos que está abierta. No siempre sabemos que está abierta cuando va en el mismo sentido que la tubería. En cambio, cuando, a ver si la puedo cerrar. Ahí está. Cuando está cerrada, en cambio es de ese modo. Ahora, fíjense en este cilindro, ya tiene la perforación hecha. ¿Y qué es lo que sucede? El agua comienza a descender, pero, bueno, aquí no lo puedo pausar. Cuando, a medida que el nivel del agua va disminuyendo, obviamente porque el agua está saliendo, van a ver que este alcance horizontal va a ir disminuyendo. Fíjense, tengo ahorita el puntero aquí y fíjense que no lo estoy moviendo, pero ¿qué pasa con el alcance horizontal del chorro? Va disminuyendo. Y eso es lo que sucede si un tanque se hace una perforación. Obviamente, inicialmente, con la altura a la cual fue realizada esa perforación, yo puedo determinar la velocidad de salida. Pero si ese tanque no se alimenta constantemente, o sea, no mantengo esa altura, ¿no? Ese nivel de altura, entonces, ¿qué va a pasar? Esa velocidad de salida solo sería inicial. Y a medida que el tanque va vaciándose, la velocidad aquí va cambiando. Por lo tanto, también el alcance horizontal que tiene va a ir disminuyendo, porque también disminuye la velocidad. Ya entonces, en realidad para la prueba nosotros vamos a hacer, obviamente, que sea una altura constante. Vamos a dejar que vuelva a llenarse el tanque. Ya, y ahí, por ejemplo, no tiene ninguna perforación. Ya, en este caso, aquí ya el cilindro ya está, decía que necesitábamos un arreglo, ¿no? Pero aquí ya está graduado. Vamos a ponerlo esto ahí para que se mantenga siempre ese nivel. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una perforación. A la altura, no se olviden, la medíamos desde la superficie y medíamos hacia abajo, ¿no? Eso era la altura, desde la superficie hasta donde hacíamos el orificio. En este caso vamos a hacer 4 pruebas, entonces voy a tomar 15 centímetros, ya que sería aquí 0,15, ¿no? Porque esto está en metros. Ahí está. Ya, entonces ahí en 15 vamos a hacer la perforación. Entonces la altura para mí va a ser 15 centímetros. Lo que les decía, ¿no? Si el si el nivel del agua se mantiene, entonces esa velocidad de salida también se mantiene, por lo tanto el chorro también va a mantener su alcance horizontal. Y en realidad el simulador simplemente era para mostrarles eso. Aquí tienen todos los cálculos, ¿no? Pero en realidad los tienen que hacer ustedes. Y entonces luego tendría que hacer la perforación a 30 centímetros, 45 y 60. Pero sería simplemente para demostrarlo. No lo necesito para los cálculos, los podemos hacer nosotros simplemente. Aquí, ¿no? Entonces esos van a ser los valores que voy a usar. Aquí está en centímetros. Sería 15, 30, 45 y 60. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer los cálculos? Partimos de la ecuación de Bernoulli.
que nos decía presión 1 más 1/2, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad gravedad. Altura 1 igual a ¿qué? A la presión 2 más 1/2. Densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. ¿Cuáles eran las condiciones? Para empezar, cuando tengo un tanque abierto, la presión 1, o sea, la presión que hay aquí en la superficie libre del tanque, y la presión que hay aquí en la superficie donde estoy haciendo el orificio, van a ser la misma. Ambas serían la presión atmosférica. ¿No? Esa era la consideración que tomábamos para tanques abiertos. Como son la misma, entonces se van a simplificar. En el tanque asumíamos que la velocidad era 0, porque el área del cilindro sería más grande que el área del orificio, ¿no? Por eso es que se tomaba esa consideración, de que la velocidad en el tanque era aproximadamente 0. Y luego de esa ecuación que me quedaba, tenía que despejar la velocidad 2, que sería la velocidad de salida. Y aquí, por ejemplo, en los tres términos se repite una variable. Y esa variable es la densidad. Entonces también la puedo simplificar. Y termino de despejar. Velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Esto pasaría a restar. Gravedad, altura 1 menos altura 2. Este 2 pasaría a multiplicar. Y como la velocidad 2 está al cuadrado, el exponente pasaría como índice de la raíz. Pero ¿qué es H1 menos H2? ¿No? H1 vendría a ser toda esta altura. Y en cambio H2 sería desde el orificio hasta el suelo. Entonces H1 menos H2 va a ser igual a H, que sería la altura entre la superficie libre del líquido y el orificio. Dos veces la gravedad por H. Entonces, con esta fórmula vamos a poder calcular la velocidad de salida. Ya. Y me faltaría la fórmula para poder calcular el alcance horizontal. Una vez que yo conozco la velocidad de salida, si se fijan en este gráfico, cómo cae el agua formando una semiparábola, ¿no? Entonces, esta partícula de agua, ¿qué sucede? Se mueve no solo en el eje horizontal, sino también en el eje vertical, similar a lo que veían ustedes en física 1, como el movimiento compuesto, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vamos a poder calcular la velocidad, el alcance horizontal. ¿Qué va a suceder con ese chorro de agua? Ese chorro de agua va a venir de esa forma, ¿no? Entonces tiene una velocidad inicial de salida, que esa velocidad es la velocidad 2 que hemos calculado. ¿Qué sucedía con el movimiento compuesto? Se descomponía, dijimos, en ambos ejes, ¿no? En el eje vertical y en el eje horizontal. En el eje vertical, ¿qué altura estará recorriendo? Va a recorrer, si vemos nuestro gráfico, va a recorrer toda la altura 2. Y en el eje horizontal va a recorrer la distancia X.
La característica que tenía este movimiento era que en el eje vertical se movía con caída libre. Y en el eje horizontal se movía como en el MRU, como en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué sucedía en el MRU? La velocidad en X era constante. Y por otro lado, en caída libre, la velocidad en Y sería 0. Entonces, la velocidad en X aquí va a ser igual a la velocidad 2. Y esta velocidad va a ser constante. O sea, durante todo el transcurso, desde que sale del tanque hasta que llega al suelo, en el eje X va a tener la misma velocidad. En cambio, en el eje Y, inicialmente, ya, o sea, aquí su velocidad inicial en Y va a ser 0, ya, porque aquí está completamente horizontal. Y luego, a medida que va cayendo, va a ir alcanzando otra velocidad, ¿no? Como cuando dejamos caer un cuerpo desde una cierta altura. Cuando dejamos caer el cuerpo parte del reposo y a medida que va cayendo, va adquiriendo mayor velocidad. Ya, entonces sucede lo mismo. ¿Para qué me va a servir esto? Lo primero, ¿cómo puedo conocer el alcance horizontal? Usando el MRU. Pero en el MRU, ¿qué fórmula teníamos? Que la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, de aquí despejaríamos la distancia, que va a ser igual a la velocidad por el tiempo. No, esta velocidad en X vendría a ser la velocidad 2 que ya hemos calculado. Ya esa es la ecuación que necesito para poder determinar el alcance horizontal. Pero aquí hay un problema, que también necesito conocer el tiempo, ¿no? Y hasta el momento solamente he podido conocer la velocidad de salida. Entonces, tendría que utilizar la caída vertical para conocer el tiempo, ¿ya? Y aquí hay un dato que sí me voy a necesitar, que no lo tomé, que era la altura total, ¿no? Fíjense cuánto es la altura total del tanque. Son 1, 2, 3, 4, 0,84 metros, ya que serían 84 centímetros. Entonces, eso lo vamos a anotar aquí. H1, que es la altura total desde la superficie hasta el fondo, es igual a 84 centímetros. Pero no se olviden que aquí necesito H2, pero puedo saber que H2 va a ser igual a ¿qué? A H1 menos H. ¿No? Entonces, conociendo H2, usaría la fórmula de caída libre que dice, altura es igual a velocidad inicial o velocidad inicial por el tiempo cuando cae positivo un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial va a ser 0, ¿no? Por lo tanto, todo ese término se va a hacer 0. Esta altura sería la altura 2. Y de aquí despejaría el tiempo. El tiempo va a ser igual a este 2 pasaría a multiplicar 2 por altura 2 y la gravedad pasaría a dividir. Y el exponente pasaría como índice de la raíz. Entonces, si reemplazo eso en la ecuación del tiempo, o perdón, de la posición, la podemos dejar directamente ya en función de una sola ecuación. Esta sería para el tiempo. Pero podemos sacar una ecuación de estas dos. Me va a quedar que X es igual a ¿qué? A la velocidad 2 por, en vez del tiempo colocaría esto, ¿no? Raíz de 2 veces la altura 2 sobre la gravedad. Y con eso entonces calculo la posición. Ya vamos a hacer conmigo para la primera prueba.
aquí, para h igual a 15 centímetros. Hago el primer cálculo, que es la velocidad. Velocidad va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces reemplazo 2 por 980 en centímetros, ¿no? Centímetros segundo al cuadrado, por la altura 15 centímetros. $5,422 me sale Casey. ¿Ya? ¿5? Sí. 5, perdón. 17,146. Perdón. Ya, gracias. 17, 146. ya, redondeando 15. Ahí a 2 decimales. Centímetro, centímetro va a ser centímetro cuadrado, segundo al cuadrado. Pero van a salir fuera de la raíz como centímetro por segundo. Y en esa unidad les estoy pidiendo en la tablita, ¿no? Entonces aquí coloco simplemente 17,15. Y hago ahora el cálculo para la posición. Voy a copiar mi formulita. Ahí está, y reemplazo. X va a ser igual a ¿qué? A la velocidad, 17,15 centímetros segundo por raíz de 2 veces H2. Ahora aquí tendría que calcular, ¿no? Pueden hacerlo el cálculo o también lo podrían reemplazar y dejarlo en función de H1. No, si quiero, aquí puedo colocar, porque sabemos que H2, ¿qué es? H1 menos H. ¿No? Y ahí ya lo dejaría en función de H1 y H. Para que no estén calculando aparte H2. Ya, entonces, reemplacemos. H1 es 84 centímetros. H para esta prueba es 15. Sobre la gravedad, 980. $64,356. Ahí redondeando, ¿no? Y fíjense, aquí por ejemplo, centímetro y centímetro se van a simplificar. Y este segundo al cuadrado que estaba en el denominador del denominador, en la raíz saldría al numerador como segundo. Pero ese segundo se va a simplificar con este segundo y me va a quedar simplemente en centímetros. 64,37. Ya, y aquí también lo voy a corregir, porque dijimos que H2 es H1 menos H, ¿no? Entonces, para que ya nos quede directamente así la fórmula. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no esté claro. Este cálculo, por ejemplo, todo solamente es para 15 centímetros. Tienen que repetir lo mismo para 30, para 45, para 60. Que hice una pregunta, por ejemplo, ahí en lo que dijiste, 84 menos 15. En el segundo sería 84 menos 30. Claro, Ah, bueno, porque ya lo dejé en función de H, ¿no? ya, gracias. Y no se olviden colocar la conclusión. Ya, ustedes cuando hagan ya el segundo cálculo, por ejemplo, sin hacer el segundo cálculo, ¿cómo creen que va a ser la velocidad para 30 centímetros? ¿Mayor o menor?
Mayor sería. Va a ser mayor la velocidad. La velocidad va a ser mayor, ¿no? Sí. Porque están directamente... Sí, dígame. Ahí, en el cálculo de la velocidad me sale otro resultado, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, es cierto. Me hace dudar hasta de mi calculador. Ah, ya. Es 171,46. Sorry. Ya ven, era para ver que estaban atentos. Ya entonces, bueno, lo corrigen en el otro. Aquí también tendrían que corregir, ¿no? El que no, Sí, el que no lo tomé, varía ya la... en metro lo tomé. La gravedad lo tomé en metro, pero Ya no hay problema. Por eso cada uno tiene que calcular. Y ya. Eso sería entonces el laboratorio, no está muy largo. Esto me lo tendrían que presentar la siguiente semana. Les voy a dar la opción a todos porque varios ya se han retirado, ¿no? Entonces, todos los laboratorios que les falte se los voy a recibir por 50 puntos, ¿ya? Por la mitad, porque sé que algunos quizás no les va a dar. Ya entonces, hasta el, pero a ver, ¿qué fecha? No hasta el próximo lunes porque no voy a tener tiempo de revisarlo. Ya entonces les voy a dar hasta el día viernes. Ya todo aquel que quiera presentarme, un laboratorio que le falte hasta el día viernes, hasta el horario de su clase. Ya no voy a poner obviamente tiempo ni nada, lo presentan en el laboratorio que corresponde. Ya se los voy a hacer valer, es que lo que pasa es que yo voy a empezar a revisar sábado y domingo. Ya, eso sería todo. Este informe sí lo tienen plazo hasta el día lunes para presentarlo, ¿no? Hasta antes de su examen, el día lunes no se olviden por favor, es el examen en horario de laboratorio. No voy a tomar lista, simplemente voy a publicarlo ahí en el Classroom. Y resuelven el formulario, va a estar corto porque solo encerrar opciones, va a ser de falso verdadero o de selección y nada más. La asistencia ya ustedes saben cómo están, eso está público. Ya, eso sería todo, chicos. Gracias. A ver, por eso para Justiniano Ángel, como le digo, si me presenta todos los laboratorios, aunque los presente todos, tarde tendría que tener por lo menos sobre 50, ¿no? Y el examen, no me acuerdo cuánto valía. Creo que 5. Pero ya con el examen, ya está sin asistencia y presentando todos los informes, ya le tendría que dar la nota, ¿no? Para pasar. Para el examen, no se olviden, repasen los fundamentos teóricos, las conclusiones que hacían de cada laboratorio, ¿no? Ejemplo, ¿qué pueden observar aquí? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál podría ser una pregunta? ¿Qué sucede en Torricelli con la velocidad a medida que la altura entre la superficie y el orificio aumenta? Y ahí quizá les ponga, la velocidad aumenta, la velocidad disminuye, la velocidad se mantiene, no pasa nada, no sé. Así más o menos va a ser el examen, ¿ya? Entonces, por eso les digo, si hacen los laboratorios conscientemente, sacan la conclusión, cada laboratorio tiene una conclusión. No les tiene por qué costar el examen, porque solo es leer y responder de lo que vieron. Si tienen sus laboratorios igual a mano, los revisan, yo no voy a controlarles, ¿no? Si están copiando o no, obviamente es al libro abierto, pues si lo tienen hecho van a poder responder y si no lo tienen hecho, obviamente no van a tener de dónde responder. Eso sería todo, jóvenes, nos vemos bueno, ya no nos vemos el lunes, pero en cuanto yo tenga las notas, antes de pasárselas al docente, voy a publicarlas en el Classroom, ya porque puede darse el hecho de que yo me equivoque. Entonces, el lunes, por ejemplo, ya voy a tener revisado casi todos los laboratorios, hasta el 5, solo me faltaría el laboratorio 6, ¿no? Entonces, pueden revisar que les haya colocado la nota de los laboratorios, las asistencias.
No, ya solo me quedaría pendiente lo que es el examen y el laboratorio 6. Entonces, por si se me haya pasado la nota de alguien, me avisan nomás el día lunes, en la noche, no sé, porque martes por la tarde recién se le voy a pasar las notas al ingeniero. Esto sería todo. Estamos hablando cualquier cosa por el grupo o por clase. Nos vemos, chicos. Buen inicio de semana. Listo, Casey, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Sí, gracias. Mauriete.